continuamos una vez más aquí en Global Bahía TV con María Tejada. Recuerden nuestro segmento Bienestar y Salud, como cada martes. Como les había prometido, tenemos un tema hoy súper interesante, súper bueno, importantísimo y al mismo tiempo desconocido por muchos, hasta muchos profesionales necesitan conocer lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? De algo muy común, el dolor y su cuidado, pero para eso tenemos que traer a la persona precisamente idónea para esto, una especialista en esta área, y hablo de la doctora Betania Martínez del Villar. Ella es médico anestesióloga, intervencionista en manejo del dolor y cuidados paliativos, y tiene un currículo, mi gente, y le voy a leer unas cuantas cositas: intervencionista, manejo del dolor, miembro de la Sociedad Española del Dolor, presidenta de la filial Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, presidente del capítulo dominicano internacional Association for the Study of Pain, yo manejo yo pico un ching en inglés, presidente del capítulo dominicano de la Federación Latinoamericana del Dolor, además presidente también de la Asociación Dominicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos, y creadora, oiga, que esta parte es importante para esta noche y usted pueda recibir esa información, creadora de la primera unidad de dolor y cuidados paliativos en la República Dominicana, con más de 25 años de experiencia en el sector salud. Hablamos de una experta. Betania, bienvenida con nosotros. Para mí es un honor para Global Bahía TV tenerte aquí. Tú engalanas este escenario. Muchas gracias y sobre todo darnos la oportunidad que estar en este programa tan escuchado por todo Samaná, claro, y que verdaderamente es un privilegio conversar un poquito acerca de lo que hacemos y a lo que hemos venido a la región a poder darle a los samaneses. Así es. Bueno, de inicio yo quiero preguntarte desde el punto de vista, vamos a decir, clínico, de una manera llana, que los pacientes o el pueblo pueda entender. Cuando hablamos de dolor, ¿qué es el dolor específicamente? ¿Cómo podemos definir así el dolor? La definición siempre la dio la IASP. Desde muchos años atrás, como ya has mencionado, que somos presidentes de ese capítulo, todo aquel que va a definir el dolor dice, la IASP dice, pero el que siente dolor dice, es una sensación desagradable, que me da limitaciones, que me perturba, que me quita el sueño, y entonces se define como percepción en algún momento de la vida por alguna razón que la ocasiona. Llámese inflamación, llámese degeneración, llámese cáncer, llámese trauma. El dolor es una enfermedad en la actualidad y como tal debe de ser manejado. Nos estamos refiriendo al dolor físico, no aquel dolor emocional, ¿verdad? Sino el físico, ¿no? Exactamente. Aunque hay un daño emocional provocado por una acción física, porque aquel que tiene dolor por cualquiera de las entidades que te mencioné, también llega a la parte psicológica de la angustia. Claro. El paciente comienza a sufrir ansiedad, depresión, falta de la calidad del sueño, y es un circo o un ciclo en que se envuelve todo paciente que viene a sentir esa percepción desagradable que se llama dolor. Eso es una situación de inconformidad frente a una agresión que ha sufrido el cuerpo, pues responde frente a eso y llama, yo me siento inconforme, voy al médico. Y voy al médico porque tengo 5 letras. Dolor. Mire, doctor, yo vengo aquí porque hace 5, 10, 15, 20 días, hace un mes, hace 3 años, pues vengo presentando un inconfort, algo que me molesta, que me perturba, que no me permite tener una calidad de vida con la familia, con los hijos, conmigo misma, me perturba la calidad de la noche, me levanto porque esa presión tipo opresiva, tipo pinchazos, me ocasiona sentirme desesperanzado. Entonces estamos hablando de un tipo de dolor que quizás ya cuando el paciente muestra como cierto nivel de desesperación porque ha tratado a lo mejor
los medicamentos que utilizamos comúnmente, bajo que son over the counter, como decimos, que se pueden comprar libremente en la farmacia. Hay dos cosas. La número uno es cuando tú tienes dolor tipo agudo, que a veces las personas no saben definirlo. Correcto. Pero cuando tú tienes dolor agudo es porque tú tienes menos de 3 meses teniendo esa percepción y tú dices, yo tengo dolor de cabeza hace 2 días, me bebí un medicamento X, un analgésico X, y mejoré y se me quitó. Hay otros que te van a decir, tengo 3 meses, tengo 5 años con un dolor de cabeza que no se me quita. Correcto. Pero ya ahí se llama dolor crónico, porque ahí sobrepasó de los 3 meses de padecer esa sensación y no hubo una solución. Pacientes, por ejemplo, que vemos muy a menudo, llegan primero a emergencia, que tengo un dolor, por ejemplo, de cabeza, que no se me quita. Y ese paciente es referido a consulta general y se le indican su ibuprofeno, le indican su acetaminofén, paracetamol, etcétera, y no quita. O sea, ese paciente cuando vuelve y vuelve, o sea, ¿cómo yo puedo pensar como médico general que sea, decirle, tú necesitas un cuidado más especializado? Mira, conozco esta unidad del dolor, o sea, ¿qué tengo que esperar? ¿Qué tengo que ver para mandar a este paciente? Como todo médico, lo primero siempre es hacer una historia clínica. Una historia clínica, correcto. Cuando un paciente llega, sea la emergencia, sea la consulta, uno hace una investigación. Uno le pregunta cómo, cuándo, qué mejora, qué no mejora, cuántos días tiene. O sea, eso es una anamnesis en el lenguaje de nosotros los médicos, sí, de una forma de investigar. Si tú tienes una investigación que no te da ningún número, tienes que referirlo a lo próximo. Correcto. Un médico general puede ayudar a quitar ese momento, la percepción de lo que siente ese paciente. Mejora condiciones, pero inmediatamente lo refiere a la consulta especializada, que en este caso puede ser un neurólogo. El neurólogo clínico hará algunas investigaciones que normalmente va a descubrir cuál par craneal o si tiene un déficit o si existe un tipo de enfermedad que provoque esa percepción de sensación, correcto, de malestar en tu cabeza. Inmediatamente ya el neurólogo está tomando cartas en el asunto, pues si tampoco puede controlar lo que es esa percepción, regularmente en los países civilizados, sí, que ya llegamos a ese punto aquí, correcto, en nuestro país, claro, donde ya existen las unidades de manejo del dolor y existimos médicos especializados, que ya tenemos otro nivel de enseñanza, de aprendizaje, claro, que no solamente es el básico, porque todo médico debe de saber entender el dolor, manejarlo hasta su nivel, pero ya cuando ya la parte farmacológica de su conocimiento no le permite avanzar, pues entonces sabemos que estamos frente a una situación donde un médico especializado debe tener su injerencia en ese paciente. Imagino que la motivación también de iniciar y crear esta unidad del dolor viene dado por una necesidad que ustedes pudieron observar, que les preocupó, que les trajo a ustedes mismos esa gran preocupación y tuvieron empatía. ¿Por qué tener empatía también para volcarse o involucrarse en un proyecto como este? Me gustaría saber qué tanta es la tasa, si podemos medirla, era la cantidad de pacientes que usted veía, por la cual, antes de abrir la unidad de dolor, ¿qué tantos pacientes iban a su consulta o eran referidos, por la cual se motivó a crear esta unidad? A mí no me gusta hablar de años, porque eso a las mujeres como que nos preocupa, pero ciertamente estamos hablando del año 2009, 2010, que frente a lo que nosotros hacíamos como anestesiólogos, pues todo el mundo entiende que el anestesiólogo maneja dolor, sí, pero eso es verdad, pero dolor quirúrgico. Correcto. Quirúrgico. El manejo del dolor pues siempre ha estado muy cerca del anestesiólogo. Claro. En un momento determinado me llamó una persona muy querida, una colega, una reumatóloga, y me pidió quitarle dolor a ese paciente que tiene un dolor de columna. Y yo, con el conocimiento que podía tener como anestesióloga, pues hice una primera infiltración y evidentemente el paciente mejoró su condición,
se sintió mejor y el paciente fue liberado del dolor. A partir de ahí se abre una expectativa en mi vida, porque esa no fue solamente ese solo momento. 2, 3, 4 pacientes que eran de reumatología con enfermedad de dolor en columna y que yo podía resolver. Ahí comienzo yo a investigar qué era lo que había en dolor. Correcto. Ya que nuestro país no tiene lo que es la especialidad en manejo intervencionista del dolor, ni tampoco de los cuidados paliativos, aunque ya muy próximamente, para este año, estaremos hablando de la especialidad en el país. Ya que usted menciona, disculpe, esa parte, habla del país. Yo, de que menciona el país, me refiero pienso en las autoridades. ¿Cuál ha sido ese apoyo? El apoyo que usted ha recibido, porque se supone que hay un trabajo realizado, hay unas evidencias ya plasmadas y presentadas, se ven los pacientes mejorando. Entonces, ¿de qué manera las autoridades han brindado ese soporte, ese apoyo? Ya usted mencionó de que se va a abrir la especialidad. Entonces, eso ya habla quizás de un pequeño aporte ya y apoyo, ¿no? Pero ¿cómo fue eso al inicio? ¿Tuvo dificultades? Claro, como todo en la vida, cambiar lo que es una normativa, una cultura claro, de que los anestesiólogos, que es el ortopeda, que es el neurocirujano, pues todo el mundo tratando de ayudar a ese paciente que tiene esa sensación que no le gusta y se llama dolor, pues todos dentro de su propio nivel. Sin embargo, haber llegado al país con una subespecialidad, que tú puedas sido entrenado, que tú estás certificado para manejar dolor crónico, claro, que es la palabra claro, con la que entra ya este tipo de manejo que hemos hablado, como por ejemplo dolor de columna, dolor de cabeza. Claro. Pues las autoridades siempre van a estar dispuestas, aunque siempre vamos a encontrar en el camino una que otra plataforma que no te va a dejar continuar, porque claro, siempre va a venir alguien que va a querer opinar, dar opinión, etcétera, etcétera. Pero al final, eso es algo que está demostrado con las evidencias claro, y que no puede ser echado para atrás por ningún país, porque ya evidentemente todos los países del mundo tienen el 4º nivel de atención, claro, según la Organización Mundial de la Salud, que es el intervencionismo claro, y los que hacemos manejo del dolor. Correcto. Ese tipo de nos ha costado 10 años. En ese tiempo de estos 10 años, en el caso de nosotros tuvimos que crear la Asociación Dominicana de Dolor y de Cuidados Paliativos para poderle darle carácter y seriedad al trabajo que nosotros entendíamos que teníamos claro, que dar. Porque sin una sociedad, sin claro, una estadística, sin nada aperturado, pues nos tocó hacer lo que era el Plan Nacional de los Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor. Imagínense que muchos anestesiólogos también se involucraron. Y también no anestesiólogos también pueden formar parte. Claro que sí. Como te decía en un inicio, todos los médicos con cualquier nivel de atención deben de tener conceptos de manejo de dolor, claro, hasta su nivel de enseñanza. Por eso es que existen lo que son las escaleras. Los médicos generales tienen un nivel de atención. Cuando correcto, tú no tienes ya esa oportunidad, tú tienes que pasar al segundo escalón, que son los médicos especializados. Sí. Cuando ya tú no encuentras qué vas a hacer dentro de la ortopedia, neurología, neurocirugía, pues tú te vas a los especialistas en manejo del dolor o en su defecto lo que se llama la referencia y la contrarreferencia. Ellos pueden llegar donde nosotros mitigar esa percepción bajando su intensidad y refiriéndolo al próximo que le corresponda. Si es una enfermedad que ha causado, porque antes se decía que era simplemente un síntoma. Correcto. Yo tuve un trauma y ahora tengo el síntoma que se llama dolor. Yo tengo una enfermedad inmunológica y tengo el síntoma que es dolor. Ahora no solamente es un síntoma, ahora es una enfermedad en sí misma, según la actualización de la clasificación de las enfermedades que entró en el año 2019. Correcto. ¿Cuáles patologías, Betania, cuáles patologías son esas que le producen al paciente un dolor importante y la cual necesita ese tratamiento paliativo que es el que ustedes ofrecen? Cuando hablamos de paliativo hablamos de dos cosas diferentes. Manejo del dolor crónico, que son ese tipo de enfermedades como todo el mundo va a sufrir en algún momento un dolor de columna, un dolor de alguna articulación.
ya sea de su hombro, su cadera, sus rodillas, sus pies, sus ligamentos, sus tejidos. En cualquier momento cualquiera puede tener una sintomatología en dolor, que puede ser resuelta por sí sola con analgésicos y con terapia física por debajo de los 3 meses. Ahí ya debe estar resuelto eso que pasó, sea inflamatorio por cualquier enfermedad, ya sea virus, cualquier enfermedad o alguna bacteria, que te va a desencadenar esa percepción. Inmediatamente tú corregiste, pues ya no debe haber información importante en la cabeza donde tú digas, tengo un dolor en estas articulaciones, me duelen todas. Entonces es importante entender que cuando tú tienes, pasado esos 3 meses, tú estás frente a la enfermedad, ya se produjo un daño que no es reversible en muchas ocasiones si no encuentras la actividad para tú resolverla. Porque como médicos sabemos que los analgésicos o los AINES tienen un tiempo de efecto, claro. 3, 5, 7 días. Tú no te puedes pasar tomando 3 meses, 4 meses un analgésico. Entonces, por eso es la necesidad de la investigación y de saber a quién le toca mejorar esa condición en cuanto a lo que es el dolor. ¿Cómo llegamos entonces a la unidad? O sea, yo tengo los pacientes que llegan a mí con ese dolor crónico después de una anamnesia adecuada y correcta. Entonces, ¿cómo yo llego allá a la unidad? Vamos a explicarlo a los televidentes. Pero sumamente fácil. A ver. Nosotros estamos prácticamente a nivel nacional. Nosotros estamos en Santo Domingo como unidad de dolor y de cuidados paliativos como Unidolor, y estamos en la Gustavo Mejía Ricard, número 54, pero estamos aquí en Terrenas. Eso es lo importante. Estamos ya aquí en las Terrenas, pero estamos aquí ya cerquita en Samaná. Sí. Y próximamente estaremos en Nagua y ya estamos aperturando ya en lo que es La Romana. Excelente. Tenemos otro vínculo en Bané. O sea, estamos ya con presencia a nivel nacional. Eso es importante. Quiere decir que los médicos pues te están empapando del asunto, están escuchando esta información y esto existe, que es lo importante, que son alternativas para nuestros pacientes que están padeciendo de trastornos crónicos, enfermedades terminales y esta es una manera de buscarle un poquito de calidad de vida a estos pacientes. Bueno, en un paciente con esos dolores crónicos, yo digo un poquito, pero realmente para ellos sería mucho. Pero es así, esto para mí, yo te felicito de verdad y qué bueno que tú estás por acá, por estos lados, que trajiste esa oportunidad, esa herramienta a nuestro pueblo y a la región completa. Y como bien menciona, está en diferentes partes del país. Lo hay que seguir apoyando este tipo de iniciativas, este tipo de causas, porque al final el paciente es que recibe el beneficio, es que recibe mejor calidad de vida. Entonces, allí el director estuvo pasando unas imágenes, me parece de la plataforma, de la página web Unidolor RD, ¿no? Me parece que es. No, www.unidolor.com.do. Sí, en cualquier momento puedes ponerla, Giovanni, otra vez, para que los televidentes puedan ver. Pero tú sabes algo importante, que la región sepa lo siguiente. El traslado de aquí a cualquier otra ciudad conlleva lo que es la parte monetaria. Claro, pero ya estamos aquí con presencia en Unidolor de las Terrenas, con diferentes especialidades que no habían en la región. Importante saber. Nosotros hemos aperturado y ya estamos habilitados por el Ministerio de Salud Pública para oncología. Tenemos un oncológico ya aquí. O sea, ya esos pacientes que tienen la necesidad de ser atendidos oncológicamente para quimioterapia, para ser operados porque tienen ya cualquier enfermedad oncológica, ya la región cuenta con una unidad oncológica que pueden venir y pueden solicitar lo que es la prestación del servicio. Contamos con hematología. Excelente, excelente. Ya no tienen que salir para ningún sitio a verse con un hematólogo. Tenemos cardiología. Tenemos lo que es la parte de la psicología clínica, porque muchas de las enfermedades deben de también ayudarse a tratarse de la manera de la conducta, conductualmente, para poder aliviar un poquito las emociones. Así es. Entonces, lo importante de nosotros como unidad o como Unidolor es prestar un servicio, pero no solamente nos quedamos ahí, sino aquel paciente que no puede salir
a la consulta, porque evidentemente tiene limitaciones, un adulto mayor, un paciente oncológico ya en cualquier fase, tenemos un servicio que se llama Mejórate en Casa. Y Mejórate en Casa tiene la particularidad que somos los únicos en el país, como siempre. Nos damos el lujo de decir, somos siempre o los primeros o somos los únicos en dar un servicio de rayos X domiciliarios. Excelente. Nosotros somos los que prestamos el servicio a aquellos adultos mayores que necesitan una radiografía de su tórax para ver en qué condiciones se encuentran, o si sufrieron una caída y en vez de parar 2 o 3 horas, 4 horas para trasladarlo, montarlo en un vehículo, pues simplemente que se comuniquen con Unidolor, que el servicio de Mejórate en Casa les va a prestar la asistencia, no solamente con rayos X, sino con sonografía, con el electro, con el mapa, con el excelente. Con la parte odontológica. El tiempo en televisión es limitado. Brevemente, si nos da el número de teléfono para contacto. 809-636-3656. Esto es para cualquier información que necesiten. Bueno, el tiempo se nos fue. Betania, gracias por estar aquí con nosotros. Un honor. En otro momento volveremos a tratar otros temas que van a ser muy importantes para todos los televidentes. Nada, mi gente, llegamos al final de nuestro programa esta noche, así que me quedé con ganas de seguir hablando, María, tema bastante interesante. Pero vamos hasta otra entrega más la próxima semana, próximo martes, los esperamos. Hasta la próxima.